Hay gente fuera, voy a esperar un segundito. Bueno, vamos. No te lo olvides, pero no te lo olvides. Te digo que no nos olvidemos. Hostia. Vaya, hay más gente. ¿Empiezo ya? Vaya. Pues bueno,
Hola, buenas tardes. Acabamos ya con esta ponencia que voy a hacer, el ciclo sobre la biblioteca, sobre la presencia de los libros, de los textos escritos, de los archivos en el mundo del arte. Si han consultado el folleto que se publicó, habrán visto que he cambiado el título de la conferencia. Se había empleado en un primer momento un neologismo, ¿no? Bibliotopía, haciendo un poco énfasis en el aspecto espacial de la situación de los libros sobre la sala de exposiciones, pero en el proceso de preparación de la ponencia, pues me vino a la mente también, pensando que en la primera había hablado bastante de Mallarmé, pues me vino esta frase, que como verán parafrasea al célebre poema de Mallarmé, En coup de dés jamais n'abolira l'hasard, una tirada de dados nunca abolirá el azar. Y llevándolo al terreno de los libros, pues una tirada de libros nunca abolirá la biblioteca, que no es que plantee ni mucho menos el debate, pero en todo caso insinúa qué puede pasar con este viejo objeto, ¿no? tan antiguo, tan querido, que tantas formas ha tenido y que ahora pues, se ve amenazado y se ve acosado por la pantalla, ¿no? Bien, entonces la ponencia que voy a hacer trata muy específicamente de un aspecto que es el libro empleado como material en las obras de arte. Los artistas emplean óleo, emplean bronce, emplean mármol, emplean monitores y también emplean libros para piezas de tipo conceptual, para instalaciones, para obras de todo tipo. Y esto es lo que voy a tratar poniéndoles algunos ejemplos, alguno histórico y sobre todo ejemplos más cercanos a nosotros en el mundo contemporáneo entre finales del siglo XX y comienzos del XXI. Comienzo diciendo de lo que no voy a hablar. No voy a hablar, cuando se piensa en libros y en arte, parece que la idea clave, la idea inmediata es el libro de artista. El libro de artista es un gran invento de las vanguardias históricas, es un invento que surgió en el ámbito del futurismo italiano, del cubofuturismo ruso, en el ámbito del Dada, en las primeras vanguardias, y es un libro que frente al estatismo del lector tradicional, del lector del libro tradicional en su sillón de orejas, que tiene una actitud físicamente pasiva, pues el libro de artista, con su manipulabilidad, con sus páginas que se desdoblaban, etcétera, implicaba ya una cierta performatividad, implicaba ya una cierta actuación. Implicaba que el lector abandonaba esa actitud puramente reflexiva, puramente pasiva del puro leer las líneas, y el libro se convertía en una obra de arte que se tenía en las manos, que aún mantenía el espacio privado del lector. El libro de artista se parece al libro tradicional en que aún está en el espacio privado frente a las obras que vamos a ver, que se plantean en un espacio público. Aún estaba en ese espacio privado, pero por lo menos el lector se convertía en cierta medida en un lector espectador. Se convertía en un lector que tiene una respuesta y sobre todo una respuesta física. Bien, pues vamos a dejar este artefacto que fue tan interesante y que sigue siéndolo, es toda una corriente en el arte contemporáneo. Vamos a dejar de lado el artefacto del libro de artista y vamos a entrar en el libro expuesto, digamos, el libro que aparece físicamente en una sala de exposición. Haré también una precisión, no voy a hablar de ninguna de las piezas que están presentes en la exposición, ni de ninguno de los artistas que están presentes en la exposición, por una razón evidente, por su propia presencia, pues las podemos obviar y de esta manera, hablando de otros ejemplos, ustedes que han visto la exposición y que les invito a volverla a ver, pues tendrán, después de mi ponencia, quizá tengan más argumentos, quizá tengan nuevas sugerencias que añadir a las que están. Voy a hablar de otras, ya que estas están aquí presentes, en cierta medida como en las páginas, en los textos breves en Internet que empiezas a leer y después pone ver más o saber más, ¿no? Y picas ahí, saber más. Pues yo he planteado esta conferencia como picar una especie de saber más. O también como, parafraseando en este caso a Michel Houellebecq,
como una ampliación del campo de conocimiento, en este caso no de la batalla, sino del conocimiento, que por cierto, esta mañana, mejor dicho, esta mediodía, me he acordado mientras volvía a casa de clase de unas fotos que salió Houellebecq, que ha estado esta semana en Murcia, y salió una secuencia de 6 fotografías en El País del lunes, y me quedé impresionado porque me acordé de la conferencia de Ismael Manterola, la conferencia anterior, que nos puso las fotografías de Carçat y de Nadar, de Baudelaire, y digo, este hombre que se ha convertido, que lleva toda su vida intentando convertirse en un maldito, lo está consiguiendo a marchas forzadas. Es decir, físicamente, a mí me impresionó, o sea, cómo Michel Houellebecq ha conseguido que la barbilla prominente de Baudelaire, que ese rictus de los labios sea absolutamente idéntico, que esa especie de alopecia galopante, ¿no?, que le ataca. Bueno, y al final Ismael Manterola decía muy bien cómo el poeta se expone al ojo de la cámara. Y yo creo que también no solo se expone, sino que se construye. Se construye una cara de maldito a través de una vida de maldito, ¿no? Bien, entramos. Esto ha sido una... Ah, y otra también, ¿no? Esto ha sido una cosa de esta mediodía, porque me ha venido a la imagen, pero empezamos ya en la materia y comienzo contradiciéndome, porque esto es un libro de artista. Esto es de lo que no voy a hablar, pero sin embargo lo coloco, diríamos, como un ejemplo que sirve de introducción. Esto es un libro sin encuadernar, es una caja, un contenedor, que se titula La casada desnudada por sus solteros incluso, pero que normalmente se llama La caja verde por el color, y son las notas que Marcel Duchamp hizo sobre la obra El Gran Vidrio, que tienen aquí en el recuadro inferior. Y es un libro de artista que tiene una particularidad frente al libro convencional, y es que no está encuadernado, son notas sueltas, a veces en pedazos de servilleta, en pedacitos de papel, donde él iba apuntando las ideas que se le iban ocurriendo sobre la obra que tenía en curso. Pero ¿qué particularidad tiene este libro? El propio Duchamp insistió en esto. Él no dijo una expresión tan clara como la que voy a emplear yo, pero lo insinuó de diferentes formas. Él vino a decir que este libro, que La caja verde, era una especie de mot d'emploi, era una especie de instrucciones de uso para el gran vidrio. Y de hecho son instrucciones para ver esta obra tan compleja que tienen en la parte inferior izquierda de la pantalla. En este caso, a pesar de ser un libro de artista, ¿qué es lo que ocurre con La caja verde? Ocurre que tenemos un libro en las manos, pero que sirve para mirar más profundamente una obra que está físicamente en el espacio de la exposición. Es decir, que en buena medida, ya no solo porque podemos ordenar y reordenar los diferentes pedazos de hojas que hay, sino porque se plantea no un libro cerrado en sí mismo, sino un libro en relación con una obra de arte. Yo creo que La caja verde, ya en 1936, está planteando una cierta exposición del concepto de libros. Está ya acercándose en cierta medida al concepto de espacio. Aquí ven la portada, en la cual está el título de la pieza a la que se refiere y el propio título del libro, La casada desnudada por sus solteros incluso. Pero hay un segundo paso también de Duchamp, al cual tantas veces nos tenemos que referir cuando hablamos de arte contemporáneo, y es la llamada caja en maleta. En 1936 se produjo un tournant, se produjo un momento importante en la obra de Duchamp. Había acabado hacía 13 años su Gran Vidrio, y durante estos 13 años no encontraba fuerzas para hacer otras obras. Él, cuando le preguntaban, decía: no trabajo porque no se me ocurre nada, no tengo ideas. Se dedicó fundamentalmente a jugar al ajedrez, se ganaba la vida jugando en el equipo nacional de Francia y merodeando por el mundo del arte, pero sin hacer específicamente obras de arte. Y entonces, en 1936, cuando restauró el Gran Vidrio, que se había roto, estuvo durante 10 años metido en una caja con los cristales rotos, y ya por fin, en el verano del 36, se decidió hacerlo. Cuando restauró el Gran Vidrio, debió sentir un especial vacío. Debió sentir una idea de mi obra está hecha, mi obra está acabada.
y en lugar de dejarse imbuir de melancolía, pues dijo, vamos a tirar un poco para adelante, ¿no? Vamos a tirar para adelante. Y pensó en hacer un catálogo. Voy a hacer un catálogo de las obras que he hecho por lo menos desde 1909, 1910, ya que no se me ocurren nuevas cosas, pues voy a hacer un catálogo de las obras que he hecho. Primero pensó, como buen catálogo, pensó en un libro convencional, pensó en un catálogo de arte en el que las obras estuvieran reproducidas, hubiera comentarios, invitar a algún crítico que escribiera sobre ello. No le gustó, le pareció una cosa demasiado convencional y que quizá el carácter creativo de su obra no se merecía un soporte tan convencional. Pensó en diferentes soluciones. Piensen, por ejemplo, que pensó en estos artefactos que había antes, han sido sustituidos por la pantalla del ordenador. Estos artefactos que tenían los administrativos antes, que es una especie de círculo en el cual están las tarjetitas y se iban pasando las tarjetitas. Y eso ya, en lugar del libro que se hojea, eso ya le daba la sensación de que manipulaba más el espectador, porque él quería un tipo de catálogo que fuera, diríamos, más participativo, ¿no? El artista que había dicho la obra de arte la termina siempre el espectador. Hasta que dio con la idea de la caja en maleta. La caja en maleta es un catálogo de 69 obras que él eligió entre todas las que había hecho, pero es un catálogo muy especial porque se parece, de hecho, él se refirió a la caja en maleta como un museo portátil, con los batientes que se giran, que se abren en ambos sentidos, está reproduciendo en buena medida, está reproduciendo el techo, las paredes y el suelo de una sala de exposiciones. Es decir, que estamos ante un libro espacial, estamos ante un libro en el cual algunos de los juegos de perspectiva que él había empleado, el lector, poseedor, puede reconstruirlos girando unos grados más, unos grados menos, de la misma forma que el espectador de una sala de exposiciones puede acercarse a la pared, puede alejarse de ella. Es decir, un libro que ya no se lee exclusivamente de manera frontal, sino un libro en el cual hay una visión sesgada, hay una visión frontal, hay una manipulación y que incluye dentro de su interior la idea espacial, la idea de arquitectura. No es literalmente un libro expuesto, pero sí es un libro que intenta reproducir la idea de exposición. Además, Duchamp estaba ante la inminencia de la guerra y también por su vida nómada. Él estaba muy interesado en la idea de portabilidad, en la idea de un arte leve, en la idea de un arte que no fuera pesado. Y entonces se le ocurrió la idea de maleta, la idea de maletín, y yo me imagino que disfrutaría cuando se le ocurrió. Toda mi obra cabe en una pequeña maleta. Toda mi obra es portátil y la puedo transportar. Todo lo que he hecho en mi vida, dijo en el año 67, uno antes de morir, todo lo que he hecho de importante en mi vida cabe en una pequeña maleta. Bien, y de ahí damos un salto hasta el arte conceptual, en 1968. El arte conceptual es una forma artística especialmente desmaterializada. Es una corriente artística surgida a mediados de los años 60 en la cual el objeto artístico pasa a un segundo plano y lo importante se desarrolla en torno a la idea. En lugar de objetos coloreados, en lugar de cuadros, de esculturas, etcétera, los artistas plantearon cosas tan absolutamente áridas como declaraciones, art and language, o en todo caso documentos. El que ven a la derecha también es de art and language, mapa en el que no está indicado, es un mapa de Norteamérica, en el cual solo aparecen Ohio y Kentucky, creo leer aquí. Y en el pie de foto pues indican mapa en el que no están indicados ni Canadá, ni Ontario, ni la bahía de Quebec, ni el río tal. Un mapa en el que te indican lo que no hay. Bien, estamos hablando de un arte mental, de un arte en el cual el objeto ha pasado no solo a un segundo plano, sino que el objeto prácticamente ha desaparecido. De manera que Setsi Gelau, que fue un artista, comisario, muy próximo, un protagonista del arte conceptual, pensó una cosa inédita. Cuando ven en la pantalla este libro, que se titula El libro de fotocopias, que es porque estaba
impreso en fotocopias, la mayoría de ustedes, por no decir todos, pensarán que es el catálogo de una exposición, y de hecho es el catálogo de una exposición, con una pequeña diferencia: la exposición no existió, no hubo exposición. Es, por primera vez, teniendo en cuenta el tipo de documentos que manejaban, Seth-Sigelau pensó en una exposición que fuera solamente un libro, ya que la utopía, ya que la idea matriz del arte conceptual era rebajar al máximo el protagonismo del objeto. Pensaron, bueno, no necesitamos local, no necesitamos fechas de apertura, no necesitamos opening, no necesitamos nada. Todo lo que tenemos que decir como arte, toda nuestra reflexión sobre el arte, se va a realizar en forma de documentos. Y esos documentos no hace falta que los pongamos en la pared, sino que los vamos a colocar en un catálogo. Bien, aquí lo que hay, diríamos, es una implosión, mientras que en Duchamp hay una explosión. El catálogo se extiende en el espacio, explota y se extiende hacia la arquitectura. Aquí hay una implosión. La exposición que no se ha hecho se concentra, como un agujero negro, se concentra en una publicación. Y nos encontramos con una pieza, estamos hablando del año 69, pero con una pieza de hace 4 años, de 1910, que está hecha por un grupo de artistas que tienen una editorial, que se llama la editorial Rollo, en la cual les leo por si quizá la tipografía sea un poco pequeña para leer. Xerox Box es un bootleg, es decir, es un libro pirata, un libro ilegal, un facsímil no autorizado de Seth-Sigelau de Xerox Box, publicado originalmente en 1968. Es decir, que el grupo de artistas Rollo Press ha hecho ilegalmente una edición, ha pirateado un libro mítico para la historia del arte contemporáneo, como es el Xerox Box de Seth-Sigelau. El bootleg es un proyecto único, iniciado por Rollo Press, que se realizará en 10 citas. La primera entrega de 100 ejemplares se ha producido en el marco de la Feria del Libro Eastside Projects de Birmingham en julio de 2010. Los visitantes de la exposición pueden llevar un libro de su propia colección para ser canjeados por una copia de Xerox Box. Al final de la exposición se añadirán estos libros a la biblioteca de Eastside Projects. Entonces, aquí, ¿qué es lo que ocurre? Ya no solamente aparecen libros en la sala de exposición, ya no solamente aparece un libro específico, que es el único catálogo que no informa de una exposición, el único catálogo que está huérfano, un catálogo sin exposición. Y los artistas de Rollo Press lo exponen, es decir, completan, hacen una exposición, lo hacen ilegalmente, pero lo fundamental de esto viene en la segunda parte. Rollo Press Bootleg Series solo está disponible a través del intercambio, no es un libro que se pueda comprar. Si usted está interesado en obtener una copia del libro Xerox, por favor no dude en hacer una oferta manteniendo los parámetros de intercambio. Libros publicados en 1968, el año de publicación del libro original, o libros que cuenten con la presencia de uno de los 7 artistas incluidos en la edición original de Xerox Box, que eran Carl André, Robert Barry, Douglas Hubler, Kossuth, Sol Levitt, Morris y Lawrence Weiner. Es decir, que si tú tienes en tu casa un libro que esté publicado en el 68, escribes al correo que se adjunta, y cuando haya una exposición próxima o te desplazas allí, ellos te dan el libro pirata que han rehecho del original del 69 y ellos se quedan con un libro publicado en 1969. O, la segunda oportunidad, si tú tienes un catálogo, Flavin, por ejemplo, es el que tengo aquí, Flavin no participó, pero si fuera un catálogo de Morris, pues yo les entrego el catálogo de Morris y ellos me entregan la copia pirata del Xerox Box. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que la sala de exposiciones se convierte en un foco, en un lugar de intercambio de saberes, que no pretende ser el antes y el después, no pretende ser desde la actualidad del siglo XXI hacia finales del siglo XIX, porque ellos son muy cuidadosos de decir, solo se lo cambiamos si es del mismo año, no queremos jugar con el tiempo, o si es un catálogo que sea de algunos de estos 7 artistas. Pero, en definitiva, lo interesante es que el espacio expositivo ya no es únicamente un espacio de contemplación, un espacio de reflexión, sino también un espacio de intercambio físico. Bien, volvemos otra vez a la época de las tardovanguardias, con la obra de un hombre, Marcel Brothaers, el artista flamenco, que comenzó como poeta
durante una larga trayectoria de su vida, era poeta, y él veía continuamente cómo sus amigos pintores tenían un cierto éxito social, había una demanda de sus cuadros, cuando exponían la gente iba a ver sus exposiciones, eventualmente vendían los cuadros. Estaba la figura de Magritte detrás, esa figura paternal, que era un hombre mundialmente reconocido, y él era poeta, él publicaba un libro, siendo cauto, publicaba 25 ejemplares, pero vendía 2. Luego el siguiente libro, pues publicaba 50 ejemplares y vendía 4. Y no salían reseñas en las revistas. Él veía que el mundo de la poesía era lo pequeño dentro de lo pequeño. Si ya el mundo de las artes plásticas es pequeño, el mundo de la poesía era lo ínfimo, ¿no? lo absolutamente irrelevante. Y en un momento determinado, con una clarividencia, con una mezcla entre cinismo e ingenuidad, dijo, yo también me hice la pregunta, ¿no? Yo también pensé si no podía vender yo alguna cosa. Que es la frase que pone aquí. Yo también me pregunté, ¿y no puedo yo vender algunas cosas? Y entonces cogió su último libros, el Pansevet, los libros estos que no vendían, los embadurnó de escayola, hizo esta maravillosa y precaria escultura, que es mitad libro, mitad objeto artístico, y lo planteó en una sala de exposiciones, y entonces, por primera vez, pudo ya decir, como los clásicos, ut pictura poesis, ¿no? Y yo también, como los poetas, yo también soy pintor, o los pintores, yo también soy poeta, creando este lazo entre el mundo de los textos, cuyo lugar canónico es la biblioteca, y el mundo de las artes plásticas, cuyo lugar canónico es la sala de exposiciones y el museo. Es decir, tendiendo puentes. A mí me gusta el gesto este que digo entre el cínico, ¿no? Yo también quiero vender cosas. Y también con esa especie de ingenuidad tan poco ingenua que tenía Brodhaes. Les voy a poner un ejemplo también del arte conceptual. Esto no es literalmente un libro, pero sí está absolutamente próximo al mundo de la biblioteca, porque esto es un archivo. Esto es un card file, ¿no? Es un archivo, y la biblioteca en sí es un archivo del conocimiento, un archivo de datos y de saberes. Y es una pieza que hizo Morris, está confundido, no es 92, sino 62. Bueno, incluso especifica las fechas, que hizo en la segunda mitad del año 62, y son 48 fichas que se extraen, es un objeto plástico que se expone, y es un archivo, a diferencia de los archivos que hablan de transacciones económicas, que hablan de listas bibliográficas, que hablan de todo lo que hablan los archivos policiales, que hablan de criminales, etcétera. Este es un archivo que habla de sí mismo. Este es un archivo en el cual cada una de las entradas se refiere a otra de las entradas. Y es como el otro ejemplo que hemos visto de Art and Language, dentro del arte conceptual, pues es un tipo de arte absolutamente no emotivo, es un tipo de arte totalmente cerebral, es un tipo de arte en absoluto imaginativo, sino es un tipo de arte absolutamente cerebral. Es un tipo de arte en absoluto colorista, es un arte de materia gris, es un arte muy heredero de la obra de Marcel Duchamp, y como contraste absoluto, pues bueno, hay tantas piezas podía haber puesto, pero ya que hablamos de libros, pues estaba pensando en el libro de carne de Artur Barrio, este artista y performer brasileño, que viene a ser, y reconozco que comparar el card file de Morris con el libro de carne de Artur Barrio es un poco hacer trampa sin intención de engañar, por supuesto, pero hacer trampa en el sentido de poner absoluta y totalmente los dos extremos, ¿no? El arte más intelectual, el arte más carnal, el arte más calvinista y el arte más católico, ¿no? Pero bueno, es interesante ver, digamos, todo ese campo de dispersión del arte y del concepto del libro. Aquí, en esta pieza, yo creo que están presentes no solo la presencia, sino la presencia de todos los tópicos que asociamos al trópico. Perdón por la homofonía. Trópico, los tópicos sobre el trópico, porque está la sensualidad, está la carne, está el calor,
casi me apetecía poner acento brasileño, ¿no? Está la selva, la sensualidad, estas cosas que Ernesto Neto nos está mostrando ahora en el Guggenheim de Bilbao, ¿no? Esa presencia de los cuerpos, mientras que en el otro lado estamos ante un arte monacal, un arte calvinista, un arte intelectual. Yo personalmente, ya que soy el ponente, pues bueno, muy brevemente doy mi opinión, ¿no? pero frente a esa exuberancia de los cuerpos, yo prefiero, mi opción personal está mucho más por un arte en el que más que la expresión predomine la inteligencia, que más que los reflejos del mundo de la vida y del cuerpo predomine digamos, el cerebro. Pero bueno, servía para crear todo este campo de dispersión que existe en torno al mundo de los libros de arte, pero también la historia, digamos, no solo es por intentar engañarles, sino también para llevar el terreno a una tercera solución. Tenemos Nueva York, calvinista, blanca, WASP, y tenemos Brasil, cálido, tropical, de samba, de bossa nova, como dos ejemplos, pero también hay una tercera vía que la podríamos encontrar en Japón, aunque este artista trabaja fundamentalmente en Nueva York, pero bueno, es japonés. Onkawara hizo en 1966, no lo apunten porque no estoy seguro del todo, podría ser 65, hizo una pieza, una obra para ser expuesta, que son 10 tomos, verdaderamente maravillosa, en mi opinión, una obra extraordinaria, que yo creo que sirve un poco de síntesis entre estos dos extremos que planteaba entre Morris y Brasil, ¿no? Y es 1.000.000 de años de pasado y de futuro. Y es desde 1.000.000 de años antes de Cristo y 1.000.000 de años después de Cristo. Para nosotros en el lenguaje hablado decimos, esta calavera, tal, tiene 3 millones de años, 4 millones de años, de la misma forma cuando luego pensamos un año es una cosa muy larga en la cual ocurren muchas cosas, ¿no? De la misma forma que decimos, a Bilbao hay 112 kilómetros y decimos, un kilómetro, qué fácil es decir un kilómetro, pero un kilómetro son 1.000 metros. Que hay, una cosa es el lenguaje y otra cosa las dimensiones de las cosas, ¿no? Bueno, pues este artista ha metido en 10 tomos 1.000.000 de años antes de Cristo y 1.000.000 de años después, única y exclusivamente colocando el nombre del año y haciéndonos partícipes, llevando al terreno espacial una cuestión que es temporal. Llevando el año 8.460 antes de Cristo, pues consúltese tomo cuarto y ahí vas mirando y ahí está ese año. Está llevando, como digo, ese fluir inmaterial del tiempo, lo está llevando a un terreno material, a un terreno, y en este caso específicamente bibliográfico, pero también al terreno, también lo revierte al terreno del tiempo, porque bastantes años después, concretamente 40 años casi después, él hizo unas, podríamos llamarle performance, podríamos llamarle lectura pública, en la cual varias decenas de personas se turnaron durante 4 días, 24 horas al día, leyendo cada uno de estos años. 1.000.000 antes de Cristo, 999.999 antes de Cristo, 999.998 antes de Cristo, y llevando otra vez al terreno temporal, como lo digo, pero también hablando de la propia sustancia del propio tiempo, ¿no? Es decir, a pesar de que un año dure 365 días y el nombre del año, decir 2014, nos cuesta menos de un segundo, también decir el nombre de 1.000.000 de años antes y el nombre de 1.000.000 de años después ocupa concretamente 4 días. Y vuelve a esa dimensión temporal. Yo creo, a mí esta pieza me resulta especialmente interesante, fundamentalmente porque no va ni al extremo de la autorreferencialidad absoluta de la obra de Morris, en la que todos los datos se remiten a la propia idea de dato que está ahí dentro, ni se remiten a esa exterioridad sensual del libro de carne, sino que se sitúan en un terreno conceptual, en un terreno de la idea, en un terreno del arte de la inteligencia, pero no solo dejan abierta, sino que tiene una altísima dosis de poesía. Es una poesía que hay que reconocer, es una poesía seca,
pero es la poesía del tiempo que fluye mientras hojeamos los libros o mientras se van recitando los nombres de los años. Bien, me vuelvo a contradecir, esto es otro libro de artista, pero verán que en realidad proviene de otra pieza, proviene de otra obra que sí que es una obra expuesta. De hecho, esta pieza es posterior a la obra que les voy a enseñar inmediatamente. Eso es Alighiero Boetti. Alighiero Boetti fue un artista italiano muerto prematuramente, que por cierto, él nació como Alighiero Boetti, sin la I, pero en 1968 decidió dividirse en dos. Decidió inventarse un gemelo y se convirtió en Alighiero e Boetti. No era un capricho, sino era un artista que estaba obsesionado por la diferencia entre la concepción mental de la obra y su realización material. Es un artista que siempre dio especialísima importancia a la realización manual de su trabajo. Y pensó que por qué no Alighiero piensa y Boetti pinta. Alighiero concibe la obra y Boetti la lleva a cabo. Bien, pues en este desdoblamiento, Alighiero y Boetti, los dos juntos, se pusieron a investigar en determinado momento cuáles eran los 1000 ríos más largos del mundo, que es el título de la pieza. ¿Cuáles eran los 1000 ríos más largos del mundo? Se trata de una clasificación verdaderamente movediza. No sabemos, nunca sabremos dónde nace el Amazonas, ni siquiera dónde nace el Urumea, dónde termina. Los ríos van según las temporadas del año, pues se desvían por unos lados y se hacen más largos en la época de lluvias, en otros se secan, etc. Un río es intangible, un río es el concepto, bueno, pues Heráclito, ¿no? Y la idea de que es el flujo, ¿no? Es el propio flujo, a diferencia de esta botella que mide y va a medir siempre pues tantos centímetros. Pues un río es lo más parecido que hay a un ser vivo, sin ser exactamente un ser vivo, precisamente por su fluidez, por su plasticidad. Bien, pues todo esto este libro fue producto de una investigación con la cual contaron con la colaboración de todo tipo de científicos, geógrafos, etcétera, etcétera, pero estaba orientada a construir esta pieza. Esta pieza es un tapiz. Al final Boetti se cansó de tanto trabajar y Alighiero y Boetti se trasladaron a Afganistán. Los últimos 20-25 años de su vida vivió en Afganistán y allí contrataba a artesanos que hacían estas alfombras, estos tapices, y se construyó este tapiz que tiene 6,50 de largo y en el cual están desde el primero, Nilo Cángera, que al parecer en la época era el río más largo del mundo, hasta el último, que no me acuerdo, hasta el hasta el número 1000. Y están ordenados todos con su número de kilómetros, formando una obra paradójica, ¿no? Formando una obra que en principio es radicalmente taxonómica. Esto es geografía pura, esto es taxonomía pura, esto es organización de nuestro mundo visual, esto es organización de los flujos de agua que corren por la Tierra. Pero en lugar de hacerlo de esa manera estricta, puramente taxonómica, puramente organizativa, que lo hizo Morris, lo hace de una forma poética. Exagera, o no le importa que los diferentes tintes, esta pieza se tardó en tejer varios años. No le importa que los diferentes tintes que tienen los artesanos de Afganistán no coincida exactamente el verde y se ven, como en los viejos frescos, se ven lo que se llama las giornate, ¿no? Se ven cómo se ha hecho el enlucido, bueno, pues los diferentes tipos de pigmento. Es decir, que presenta una información objetiva de una manera subjetiva. Presenta una información taxonómica, pero con procedimientos poéticos. Y esto es lo que hace de esta pieza yo creo que un auténtico hito. Aquí pueden ver un poco más detalladamente y verán que la tipografía, pensando en las alfombras persas, en las alfombras afganas, con todo su sistema floral, con todo su sistema de rocalla, con todo su sistema decorativo, pues él ha introducido esa letra característica de las impresoras de agujas, esa letra de ticket de tienda. Estaba buscando algún río que no sea conocido, porque
por ahí andan, bien, es una pena. O igual en otra... El Arga, ahí está, el 580. Esto nos informa Alighiero y Boetti. El río Arga es el 580 del mundo, ¿no? Yo creo que esta pieza, por sus dimensiones, por su propia ambición, por esa unión tan extraordinaria entre ciencia y poética, es una obra memorable de finales del siglo XX. Es una obra también que yo creo que está a la altura, está a la altura de las grandes obras del pasado. Yo me debato con quien sea para decir si esta obra es equiparable a un buen Rembrandt, a un buen Piero de la Francesca. Esta es una obra clásica del arte de todos los tiempos. Es una obra que resume un mundo, ¿no? A diferencia de ciertos artistas, de ciertos críticos, sobre todo los rebotados, ¿no? Rudi Fuchs, por ejemplo, en Alemania, Jean Clair en Francia, Calvo Serrayer en España, ¿no? Que están continuamente amparándose en la palabra talismán de crisis en el arte contemporáneo vive una crisis, amparándose en ese talismán, continuamente están insinuando que el arte contemporáneo no llega a la altura del arte del siglo XVII, no llega a la altura del arte griego, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es una falacia. Entre otras cosas, lo tenemos muy cerca. El concepto de obra maestra ha perdido su aura, pero vamos, yo creo que esta es una pieza... Yo de hecho, por ejemplo, esta pieza la vi por primera y última vez en el Reina Sofía hace un año o dos, visitándola con un amigo, en una exposición de Alighiero y Boetti, y recuerdo, vamos, la intensidad de todas las obras de Boetti. Recuerdo que cada 3 o 4 piezas o 5 nos echábamos una miradita, cigarrito, y nos bajábamos a fumar un cigarro porque no aguantábamos la intensidad que da la obra. Bueno, la obra quizá también porque somos fumadores, ¿no? Pero vamos, o sea, que después de ver 3 Boettis, el cuarto estás lleno, ¿no? Lleno de conceptos y necesitas como descansar, ¿no? Mientras que quizá en una exposición de Matisse estás disfrutas con Matisse, disfrutas con Bonnard, pero puedes ver 10, 15, 20, 25 tranquilamente sin salir a fumar, ¿no? Porque es un puro placer visual. Y aquí es el placer del objeto, la sensualidad de la lana, es lana natural, con tintes naturales, es la sensualidad del objeto y la profundidad de todo lo que nos está diciendo sobre el mundo, ¿no? Lo que está aquí encerrado en Alighiero Boetti. Volveremos sobre él con otra pieza que les hará comprender mucho mejor la orientación estética de Boetti. Y aquí estamos con una pieza de otro artista brasileño, Sildo Meireles, en la cual también ha empleado el concepto, mientras que Alighiero y Boetti emplean el concepto de taxonomía, el concepto de diccionario, el concepto de lista, más literalmente, Sildo Meireles emplea el libro como mar, emplea el propio libro como fluido. Esto es un muelle de madera colocado en el interior de una sala de exposiciones en la cual hay 17.000 libros. El sonido se refiere a... él intentó, también es una cosa inaferrable, él intentó que fuera dicho en todas las lenguas del mundo, pero hay en varios centenares de lenguas, diferentes personas de diferentes edades y sexos dicen la palabra agua, agua o aqua, etcétera, etcétera. Él pensaba que fuera en todas, pero como saben ustedes, las lenguas del mundo es algo que no es las mismas las que existen hoy que las que existen ayer. Por cierto, un breve paréntesis, es que verdaderamente un amigo me mandó anteayer una noticia, que debe ser cierta. Hay una lengua en la selva de Brasil que solo la hablan 2 personas y se han enfadado. Venía en público.es. La hablan 2 personas y se han enfadado. Entonces, la noticia era, los 2 únicos hablantes de una lengua se han enfadado y no se hablan. Bien, las lenguas desaparecen continuamente. Bien, pero se trataba de la idea, seguramente en Sildo Meireles, la idea de que el agua se puede decir en francés, en italiano, en belga, en euskera, etcétera, pero la presencia del agua, el lenguaje es una representación, la presencia del agua y estos miles de libros
que, situados de una forma irregular, que plantean pues, esa especie de mar del conocimiento, ¿no? Frente a un fenómeno natural, que es el océano, pues un fenómeno cultural. Frente al orden taxonómico que una biblioteca tiene de la A a la B, libros de teología, libros de deportes populares, etcétera, etcétera, la idea de lo indistinto del mar, ¿no? La idea de la mezcla absoluta, frente a la idea del paseo por el conocimiento, por los estantes de una biblioteca, pues la idea de un paisaje, ¿no? Y bueno, la exposición yo no la he visto, al parecer está montada de una forma espectacular, porque el espectador puede, sobre un muelle de dimensiones más o menos reales, pues puede pasear, adentrarse en este mar bibliográfico, ¿no? En este mar de conocimiento. Próximo, pero no idéntico, otro artista brasileño, Fabio Moraes, realizó esta pieza, que es una acumulación de diferentes tipos de libros. Todos ellos, los libros que ven en la parte central izquierda, son libros de horarios de mareas, y los de la derecha son representaciones de mares, son atlas en los cuales hay tierra, pero el predominio del azul está hablando de zonas del planeta en las que el agua es predominante, y esta pieza de una factura muy bella, ¿no? Muy sencilla, pero a la vez muy sugerente. Con Encuentro de mares está hablando nuestro conocimiento abstracto sobre los mares y la taxonomía de a qué hora sube, baja, etcétera, la marea, frente a la imagen del mar. El conocimiento brutalmente intelectual y el conocimiento más sensible, el conocimiento de que las moléculas de agua están formadas de dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, y nuestro conocimiento del color azul, a pesar de que sabemos que el agua es transparente, pero el reflejo del cielo, etc. Una visión intelectual y una visión sensible unidas en esta pieza con aspecto de alfombra, ¿no? En el que también, igual que en la de Sildo Meireles, miramos los libros desde arriba, porque los libros tenemos siempre una relación con ellos de tú a mí, ¿no? Yo tengo el libro, tú eres el libro, yo soy el lector, mientras que ambos artistas plantean una alternativa a la lectura tradicional del libro, ¿no? Y son libros mirados a vista de pájaro. Bien, volvemos sobre Boetti. Aquí, mientras antes era la taxonomía, aquí es el lenguaje. Estos son unas piezas en las que Alighiero tenía la idea y Boetti es el que le daba al boli. Esto es un dibujo de unos, no sabría decir exactamente, es el Reina Sofía, en torno a 5 metros, y está hecho con boli Bic. Con boli Bic, si lo miran con un cierto detalle, verán que está el gesto del rayado, este rayado que hacíamos de niños cuando nos aburríamos en el cole, y es el rayado, y claro, son muchas cientos y miles de horas las que se invierten en esto, las que invertía Boetti, pero también son obras de participación. Boetti tenía las diferentes hojas de esta pieza en un lugar accesible de su casa, y cuando venían amigos, y él era una persona muy sociable, o ellos, invitaban a cenar, pues oye, mientras se hace la cena, ¿me harías un par de centimetrillos, por favor? Y luego también, pues ese tipo de cuestión, al final era lo contrario, ¿no? Oye, Alighiero, Boetti, paso a veros y tal, y me hago un cachito. Bien, esto es en cuanto a la fabricación. Vuelvo a insistir, y aquí lo ven más claramente, la idea de Alighiero y Boetti de un concepto potente que sea la idea de fabricación de la pieza, y después de un desarrollo manual, de un desarrollo técnico muy elaborado, en este caso muy repetitivo, muy de letanía, de repetición. Aquí no hay creatividad, solamente es con el boli punta fina cubrir una gran superficie. Esto es una cuestión, pero luego está el tema. Habrán visto que hay unas comas, que hay unas zonas reservadas, no están pintadas encima, sino que están dibujadas a lápiz, cuidadosamente, y él daba instrucciones a sus amigos: oye, donde veas esto, cuidadito con el boli, no te
no te pases, ¿no? Como en primaria, ¿no? Que la gracia era rellenar, oye, pues no te pases, y estas comas quedan en el blanco del papel. La pieza se titula Los 6 sentidos, trata sobre el lenguaje. La forma de leer estas piezas es muy compleja, pero a la vez es muy sencilla, porque, de izquierda a derecha, de izquierda hacia derecha, en la parte izquierda tenemos el alfabeto y entonces cogemos la primera coma, no sale el ratón, la primera coma está en la V, la segunda está en la E, la tercera está en la D, la cuarta está en la E, etcétera, etcétera, y dice vedere, ver, udire, toccare, etcétera, los 5 sentidos. Pero claro, lo interesante es el sexto. Y el sexto es pensar, pensare. Hay 5 sentidos por los cuales el mundo nos entra de una forma analógica, y hay un sexto sentido que es el que nos da reflexión sobre la información que tenemos de los otros 5. Hay un ver y hay un pensar sobre el ver, que llamamos observar. Hay un tocar y hay un reflexionar sobre lo tocado y sobre el acto de tocar, etcétera, etcétera. A mí me parece una... Bueno, se me ponen los pelos de punta, porque Alighiero Boetti es muy especial. La propia lleva toda la larga letanía de la construcción de esta pieza, ¿no? De un par de años. La lleva también al mundo del espectador. El que quiera leerlos necesita sus buenos 2, 3, 4 minutos. Cuanto más te alejas, al principio leer Vedere es muy sencillo porque está muy cerca de una referencia. Pero, por ejemplo, el leer la sexta, pensare, cuesta, porque cada una de las letras tienes que ir la P, la... Bien, en esta obra no hay un libro, pero creo que era inexcusable, porque hay un elemento característico Bueno, hay varios elementos característicos del libro. Les explico. Giuseppe Pennone es otro artista de la misma generación, un poquitín más joven que Alighiero Boetti, que aún vive y está en activo, y que en 1969 hizo una pieza que se titula Lee, escribe, recuerda, en la cual el artista clava una gran barra de hierro sobre un árbol, en la cual están del número 1 al número 9 está la numeración. Colocada con una colada de plomo en relieve, como pueden ver es en relieve. Introduciéndola, y esto es una cosa que ha empleado Giuseppe Pennone durante toda su vida, incluso en la actualidad, introduciéndola dentro del árbol, ocurre que después de un año, después de 2, después de la primavera, que la madera se ensancha, después del invierno, que la madera se encoge, etc., lo que ocurre con la madera, que es un elemento plástico, la madera cuando la tocamos en una mesa es algo duro, pero la madera en el tiempo es un elemento plástico, es un elemento absolutamente moldeable. Lo que ocurre es que en el interior de ese árbol, en un año o en 2, la madera en negativo, por eso los ha puesto al revés, en negativo tiene el 1, el 2, el 3, el 4, hasta el 9. Y dentro, en el interior del árbol, está nuestro sistema de numeración árabe. Y le dice Giuseppe Pennone, como ser humano, le dice a la naturaleza, le dice al árbol, lee, escribe y recuerda. Bien, ¿qué tiene que ver esto con la biblioteca? Bien, pues la biblioteca es un depósito del saber y ese saber se comunica. Ese saber se extiende, ese saber es aprendido por los usuarios de la biblioteca y es exactamente la misma operación que está haciendo Giuseppe Pennone, pero en el entorno de la naturaleza, en un entorno que en principio pensamos que es inerte y no lo es, y en un entorno que pensamos que es pasivo y no lo es. Aquí hay un diálogo emotivo, terriblemente poético, entre la cultura humana, la numeración de los seres humanos y la biblioteca. Y la naturaleza, perdón. Y aquí pasamos a otro aspecto muy diferente. Carmelo Bermejo, en el año, no sabría decir, 2000, bueno, es una pieza que no tiene más allá de 6, 7, 8 años.
Realizó esta pieza, cuyo título es largo, pero a la vez perfectamente definido, 3.000 euros de dinero público utilizados para comprar libros de Bakunin, líder de la Primera Internacional y del pensamiento antiautoritario, anarquista, para quemarlos en una plaza. Y efectivamente, Carmelo Bermejo, con el dinero de una beca institucional, de un banco, se paseó por diferentes librerías, por páginas de Internet, etcétera, y consiguió gastarse los 3.000 euros de la beca en un montón de no sé cuántos centenares de libros, que una vez reunidos en una plaza de Madrid, de una forma alegal, en un anochecer, fueron quemados en una hoguera, como los nazis, vimos en la otra conferencia, los nazis hicieron ese auto de fe, ¿no? Hicieron ese acto como de purificación, ¿no? de literatura judía, de literatura marxista, etcétera. Pues también en una especie de auto de fe. En la parte inferior, digamos, a modo de documentación, porque Carmelo Bermejo, aunque emplea otros procedimientos, evidentemente es un heredero del arte conceptual, pues están los tickets de las diferentes librerías en las que ha comprado los libros. Después se recogen las cenizas y las cenizas encerradas en una especie de urna o peana son expuestas a modo de pseudoescultura, a modo de fetiche, a modo de recuerdo de una performance que fue hecha. Bien, aquí lo que hay es los libros aquí son los convidados de piedra. Esta pieza no trata sobre libros, esta pieza trata sobre dinero público y dinero privado. Trata sobre las editoriales que publican libros de Bakunin y sobre los bancos. Trata sobre el trasvase que solamente a través del arte y de una forma absoluta y totalmente legal, dinero público puede ser invertido en obras de un escritor que es bien conocido, que estaba contra el dinero, contra el poder, contra la autoridad, contra el Estado, contra el ejército, etcétera, etcétera. Y a través de los procedimientos artísticos, los procedimientos característicos del arte, se produce esta paradoja, ¿no? Otra pieza de Karin Sander, una artista alguna de cuyas obras ha estado aquí también en esta sala, estos 3 libros que ven en la imagen de abajo abiertos, pero en la imagen de arriba cerrados, en las que ven que el primero es un poquitín más delgado, los 3 son gordos, el mediano aumenta y el otro aumenta, se titulan 3 habitaciones y es una pieza pues, de 1996. Y consiste, técnicamente es muy sencilla, a través del procedimiento del frottage, el procedimiento de colocar el papel sobre la pared rugosa y un grafito colocado en horizontal, pues ella recoge la rugosidad característica de la sala y lo hace de una forma sistemática. Karin Sander marcó con unos hilos, cuadriculó la sala en una cuadrícula regular, y cada uno de los centímetros de la sala está representado en este libro. Aquí tenemos también una implosión, un espacio real arquitectónico donde se produce la vida, o al menos donde se produce el arte, que ha sido reducido, lo digo por el tamaño, ha sido llevado a forma de libro. Mientras que estamos acostumbrados a que los libros, desde la Biblia hasta Bolaño, los libros siempre nos hablan de los espacios, pero nos hablan a través del proceso de representación, Karin Sander ha querido que el lector tenga en sus manos la presencia directa, exacta, la huella, ya no la representación, sino la huella directa del espacio arquitectónico. Un espacio arquitectónico que en la parte son las 6 caras de la habitación. Hay unas partes que se refieren al suelo, otras se refieren a las 4 paredes y otras se refieren al techo. También nos permite tener, aquí lo que se produce es una paradoja de las 3 dimensiones a las 2 dimensiones, de las 3 dimensiones del espacio a las 2 dimensiones del papel, pero también de la proximidad del espacio a lo plano, pero también de la proximidad y la lejanía. El espacio, nosotros estamos acostumbrados a verlo de pie o sentados, pero a través de giros con la cabeza,
la exploración del espacio, mientras que aquí, por primera vez, somos capaces de ojear el espacio. El espacio está en nuestras manos a través de una huella y lo ojeamos, esos metros y metros cuadrados de paredes construidos, implosionados en forma de libro. Bien, aquí viene a explicar más o menos esto. Ya son las 8:30. Jesús. Pues les quería... Vale. Es que no sé si pasar. Voy a pasar esta. Es una pieza muy interesante, ¿eh? Si quieren se lo apuntan. Solomón, los ready-mades pertenecen a todo el mundo. Es una pieza muy interesante, pero es un poco compleja de explicar. Y esta, sin embargo, es mucho más visual. Ronnie Graham, un artista conceptual canadiense, tiene esta maravilla. Yo la primera vez que vi esta pieza me enamoré absolutamente, que se titula Yad Freud. Donald Yad, que algunos no le conocerán, es un artista minimalista estadounidense que emplea sistemas matemáticos de progresiones entre hueco y lleno. A Donald Yad, sus amigos en los años 60 a veces le hacían bromas de «Joder, Donald, sigues haciendo estanterías», porque sus piezas tienen el aspecto de estanterías, ¿no? Pero bueno, en definitiva, esta es una pieza de Donald Yad, sin título, Progresión. Pertenecen a ese arte aséptico, a ese arte geométrico, a ese arte monocromo, a ese arte tan material que es el minimalismo, tan material, tan físicamente presente. Y lo que ha hecho Ronnie Graham es sobre una pieza real. Esto que ven de color crema es una pieza real de Donald Yad que Ronnie Graham pudo comprar, no con una beca, sino con una ayuda específica de una institución canadiense, o sea que el Donald Yad es real, y rellenó los huecos con las obras completas de Freud. Y tenemos, digamos, la frialdad, la distancia y la asepsia del minimalismo con el mundo, bueno, el mundo de los sueños, el mundo de las pesadillas, el mundo del sexo anal, bueno, de la fase anal, el mundo de la escatología, el mundo de la sangre, el mundo de Freud, ¿no? Unidos en una especie de unión de contrarios, ¿no? de unión de lo imposible de unir, que tiene un cierto carácter incluso surrealista, pero que pretende fundamentalmente ser provocativo, ¿no? Lo que pretende Ronnie Graham con esta pieza es decir, querido minimalismo, tú que eres un arte tan serio, tú que eres un arte tan mudo, incluso afásico, tú que no quieres decir nada y tú que insistes en que lo que se ve es lo único que hay, lo que se ve es lo que se ve, pues te voy a meter una inyección de sueños, de pesadillas, te voy a meter la vida entre tus rendijas. Aquí la ven al fondo y a la derecha otra pieza real de Donald Yad. Eso es lo bueno que tiene, eso es lo que los artistas jóvenes no pueden hacer. Los artistas jóvenes no pueden permitirse el lujo de hacer un comentario sobre Donald Yad y luego conseguir que años después, esta es una exposición del año pasado, del 13, años después esté tu pieza junto a la que tú has empleado como modelo. Digamos, Rauschenberg de jovencito borra un dibujo de Wilhelm de Kooning, pero Rauschenberg 10 años después ya se codeaba con de Kooning. Y aquí Ronnie Graham lo ha conseguido. Bien, volviendo al objeto libro y a la realidad que encierra, esta pieza de Christine Kozlov, una artista polaca, es una pieza verdaderamente que es el cero de cero. Es un libro que ni siquiera está encuadernado, ni siquiera es un montoncito de hojas, exactamente 271, en la cual, como su título indica, lo he transcrito, son 271 páginas de ideas rechazadas. Son 271 páginas en las que Christine Kozlov, como otros artistas, pues se le ocurre paseando una idea, voy a hacer tal, y al llegar a casa la apunta en un papel, y después lo apunta en otro papel, y aquí ha hecho un libro en hueco, diríamos, un libro en negativo. Christine Kozlov hace piezas físicas y reales, pero ha hecho, como si fuera un agujero negro, una visión en negativo, ha hecho un libro con las ideas no realizadas, con las ideas que quedaron en embrión, ideas no nacidas. Y aquí hay otra pieza que yo creo que es verdaderamente importante para el tema,
Les voy a mostrar, se titula El libro cúbico de James Lee Byers, este artista de Chicago, que murió hace no demasiados años. Hay una versión en blanco, inmaculada, es un cubo blanco. Es un libro que tiene tanto grosor como anchura como profundidad, es un cubo. Y fíjense ustedes cómo empleamos la palabra volumen como sinónimo de libro. Decimos el volumen segundo, el volumen tercero, Vilamatas ha publicado un nuevo volumen de relatos, etcétera, ¿no? Y aquí, literalmente, ¿y por qué les llamamos volúmenes a los volúmenes? Hombre, porque sin duda tenemos la sensación de que la página, aunque sabemos científicamente que la página tiene un grosor incluso considerable, pero la página la entendemos siempre en el sentido bidimensional, es la página, alto, ancho. Mientras que cuando ponemos muchas páginas juntas pensamos que ya hay un volumen, hay un lomo, que es donde... Bien, pues aquí tenemos un libro que literalmente, vamos, de una forma mejor que nunca podemos decir que es un volumen. Un volumen porque, mírenlo en la instalación en el Castello de Rivoli, con estos cuatro chaise longue, y es el que aquí lo ha retitulado porque le ha puesto la instalación. El libro de los 100 perfectos es una parte de una instalación y una parte de una escultura. Bien, pues ahora, o esta otra imagen, es el libro impenetrable. Es paradójico porque en este libro no hay ninguna letra, pero sin embargo yo creo que nunca dejará de darnos sugerencias, nunca dejará de ser un depósito de sugerencias, tanto en su versión negra como en su versión blanca, y sin embargo están virginalmente en blanco. Bien, la idea de volumen me lleva a esta otra pieza de Paco Polán, Corazón.doc, en la que explora algo que James Lee Byers no llegó a hacer, pero sin embargo en James Lee Byers está latente. Recuerden, no les digo más, recuerden el famoso dictum de Miguel Ángel. Miguel Ángel decía, de una forma como humorística, paradójica, decía, la escultura es fácil. Tú, cuando te traen al taller el bloque, solamente tienes que quitar lo que sobra. Quitas lo que sobra y sale el David de Miguel Ángel, ¿no? Es quitar lo que sobra. Bien, pues en este libro también, teniendo en cuenta esa idea de volumen, quizás si recortáramos, podemos imaginar que dentro vive una escultura. Y es exactamente lo que hizo Paco Polán. Paco Polán, en esta pieza que se expuso aquí, en esta sala, si no me acuerdo mal, crea un volumen un volumen en el interior del volumen. Es un corazón en el cual hay una frase repetida en bucle, repetida continuamente, que habla sobre el amor, y verdaderamente esta pieza, incluso en la vida personal de Paco, tenía mucho que ver con el amor y con la pérdida. Y lo que ha hecho Paco Polán, esa idea, por una parte tan sencilla, pero por otra parte en absoluto explorada, que es excavar en el interior del libro, crear un volumen en el grosor, en el volumen del propio libro, crear un hueco. Por otra parte, aunque muy brevemente, esta imagen del corazón, que es una imagen que tiene una leve sugerencia de corazón, pero podía ser cualquier otra cosa, simetría, bien, corazón, proviene de esta fotografía tan limpia, y dio lugar que se expuso así. Es una fotografía pequeña en un marquito, es una fotografía de este tamaño, que dio lugar a otra pieza, les paso muy rápidamente, Licántropo, en la cual Paco Polán imagina que este corazón es un planeta y estas son las fases lunares. Bien, iluminándolas, tal. Damos por supuesto que estamos ante un proceso digital. Damos por supuestísimo, ¿no? La propia textura del objeto da esta sensación, etc. Pero, sin embargo, como habrán podido ver en la última imagen, no, estamos ante un proceso absoluta y totalmente analógico, un proceso artesanal de moldeado, y la construcción de un objeto con forma de corazón, con su inflexión muy sutilmente trabajado, con incluso su tamaño próximo a un corazón de verdad, vamos, o intentando acercarse lo más posible a un corazón de verdad,
Y después toda esta secuencia de eclipse de luna, que da lugar al nombre de licántropo, ¿no? Este hombre que se pone activo en las fases de luna nueva, está realizado analógicamente a través de movimientos sutiles y muy calculados de diferentes focos en un plató fotográfico. Bien, una breve pincelada. A mí no es un arte que me interese demasiado, pero no se puede obviar piezas como las de Clegg-Hank Goodman en una ponencia como esta sobre los libros expuestos. Clegg-Hank Goodman, en lugares muy específicos, aquí por ejemplo en un cementerio judío, ellos instalan unos objetos ambiguos entre lo escultórico, el mobiliario y lo puramente funcional dentro del contexto de lo que se llama, desde los años 90 arte relacional, en la cual los espectadores se convierten en usuarios, no solamente en espectadores de contemplar, sino en usuarios de libros. Y si la exposición se hace en un cementerio judío, pues hay libros sobre la Shoah, el Holocausto, sobre cultura judía, etcétera, que en el caso de la izquierda, en el de la derecha es en una autopista estadounidense, en Los Ángeles, y en la cual la escultura se convierte en un punto de encuentro, en un punto de intercambio entre esculturas que no son objetos inertes, sino esculturas que son practicables, en el sentido que el espectador puede ojear y puede, digamos, investigar en el interior de la escultura, y siempre hay una localización in situ, es decir, que los libros situados en este borde de una autopista de Los Ángeles tratan sobre la circulación, tratan sobre la metrópolis, etcétera. Los libros instalados en este cementerio judío tratan sobre el Holocausto y la cultura judía. En el contexto del arte relacional, y perdonen que vaya tan lejos, pero no quiero robarles el tiempo después de las 9, hay muchas piezas sobre esta pieza que he elegido, de Kokatova. Podría haber puesto otras 10, 15, de diferentes artistas, en los cuales la artista aquí, con esta pieza que se titula Modelo Educacional, para sentarse, para leer, para aprender, etcétera, crea un híbrido entre escultura y mueble, en el cual hay libros, material para dibujar, etcétera, y la escultura se hace practicable, como digo, en el contexto del arte relacional. Mientras que en la otra pieza está hablando, yo creo que está haciendo un cierto referencia al hombre de Vitruvio o al modulor de Le Corbusier. Está hablando de la figura humana, del cuerpo humano y de la cultura, intentando hacer encajar profundamente, intentando que la cultura no sea algo no biológico, intentando que el cuerpo no sea también algo culto, algo de cultura. Siempre pensamos que el cuerpo no tiene cultura y pensamos que los libros no tienen vida. Literalmente es así. Pero, bueno, esta artista intenta, con esa especie de refugio que ha buscado, esta cueva, este escondite que ha buscado en los libros, intenta, que se adaptan tan maravillosamente bien a su cuerpo, intenta crear este puente de comunicación entre cultura y biología, ¿no? Dos ejemplos de una palabra que todos ustedes entienden, pero que quizá hace 15 años no entenderían, que se llama intertextualidad. Intertextualidad es cuando estamos leyendo un texto y está en azul, y al pasar el ratón encima, pues nos aparece black y sabemos que es un enlace. Intertextualidad consiste en la literatura, en la escritura digital, la posibilidad de relacionar parte de un texto con otro texto, que es la intertextualidad que ha existido en los monasterios y en la Biblioteca de Alejandría. Lo que pasa es que no era tan directa, ¿no? Es la relación entre un texto y otro, y de ahí su nombre. Pues Eric Derdick realiza unas instalaciones por otra parte muy espectaculares, muy fascinantes, en las que une con miles y miles, como si los cosiera, une con miles y miles de hilos y aguja, une libros, intentando crear una imagen visual de la relación de todo con todo, diríamos, ¿no? Intentando crear
crear esta relación en la cual los libros, como las personas, no son entes aislados, sino que toda persona tiene una relación con otra y todo libro siempre, incluso aunque sea a través de un camino laberíntico, siempre encontraremos relación entre un libro y otro. Y de una forma quizá un poco más banal, no quiero cargar las tintas, ¿no? Sobre todo porque Morelli es un artista tan unánimemente valorado, ¿no? Lo hace y desde un punto de vista visual, mientras que aquí la intertextualidad está muy relacionada con el tejer, con el trabajo manual, con una cierta conceptualización y visualización. Aquí es más el efecto puramente visual, ¿no? Lo que hace Morelli es juxtaponer ciertos libros, creando relaciones, en este caso diríamos como un diálogo, ¿no? Entre el Internan y Dickens, que parece que están dialogando o hablándose, o quizá él habla y ella le escucha, y como pueden ver en la fotografía, pues forman parte de diferentes libros. Pero aquí, como veremos después, en otro capítulo, creo yo, especialmente interesante, el artista está trabajando como un sampler, está trabajando como un sampleador, como un DJ que mezcla ese pedazo con este bajo y creando imágenes que no estaban ni en el libro de la derecha ni en el libro de la izquierda. Hay una síntesis entre las dos. Carol Bow es una artista, no sé cómo se pronuncia su apellido, ella es suiza, pero no sé exactamente de qué parte de Suiza, no sé cuál es su lengua materna. Carol Bow es una artista que emplea en estas instalaciones tan absolutamente elegantes y a la vez pobres, emplea objetos de prestigio, objetos con un gran pozo cultural, objetos en los que casi unánimemente diríamos son bellos, estas fotografías de la luna del siglo XIX, estas imágenes de Travertino, etcétera, etcétera. Fíjense que las he juxtapuesto a la que es, digamos, su maestro. Carol Bow es una artista posmoderna cuya referencia obsesiva es el artista que ven a la izquierda, Hein Steinbach. Steinbach empleaba las mismas formas geométricas de Donald Judd que empleaba Ronnie Graham para introducir los sueños de Freud. Él las empleaba para introducir objetos digamos, del abismo del kitsch, objetos de la baja, pero no baja, de la baja, bajísima, como son pues estos cascos de albañil en los que hay dos botellas de Budweiser o escobillas de baño, creando este contraste inmenso entre las piezas minimalistas que le sirven de peana y esta hipervulgaridad de la vida cotidiana. Bien, pues los procesos de presentación, de peana, de colocación de objetos son idénticos, lo único que Carol Bow parece ser que quiere darle la vuelta 180 grados a el trabajo sobre las catacumbas de lo visual, sobre la idea de todo a 100, que subyace en Steinbach, y llevando objetos, colocando y estratégicamente, compositivamente, situándolos, objetos, entre ellos los libros, de un gran pozo cultural y de una belleza despojada, pero a la vez muy intensa. Pero bueno, es también interesante que una compatriota suya, Sylvie Fleury, también trabaja, diríamos, en un punto de contraposición, ¿no? Sylvie Fleury con estas piezas de zapatos de Prada que están fundidas en aluminio, que son piezas de un lujo visual extraordinario. Sylvie Fleury es una artista dedicada al mundo del glamour y dedicada sobre todo al mundo de lo que actualmente se llama el lujo, Prada, Vuitton, etcétera. Y Carol Bow, ya ven ustedes que emplea estanterías que nos recuerdan un poco a las estanterías de los 70, estas mecanotubos, estanterías que podían en algún lugar, si no fuera por la elegancia de estos objetos geométricos y de estos libros que ella introduce, podían recordarnos algún piso de estudiantes en el que hemos estado, ¿no? De los años 70, precarias, etcétera. Dicho de otra forma, frente a los abismos de Steinbach, y además haciendo un sacrilegio sobre el minimalismo, y frente al alto glamour de la industria del lujo de Sylvie Fleury, Carol Bow parece que nos propone una estética
en la cual, en la de Sylvie Fleury, hay mucho de nuevo rico, hay mucho de derroche de dinero, Prada, no entiendo de diseño, pero Prada, el más caro. En Carol Bow hay una especie de contención que yo creo que significa una especie de pozo cultural. Estas piezas de Carol Bow vienen a decir, mi familia no tiene dinero como la tuya desde hace 50 años, mi familia tiene dinero, es decir, gusto, educación, etcétera, desde hace 5 generaciones. Estamos trabajando en diferentes aspectos. Y de ahí viene pues, estos libros tan prestigiosos, en la cual luego, por otra parte, pues están textos como escritos de Smithson, etcétera, ¿no? Textos de arte contemporáneo. Tom Barr, para que lo vean bien, este es un detalle, otras voces, otros espacios, otras habitaciones de Truman Capote. Tom Barr, en esta pieza, que es una pieza tan difícil porque por una parte es terriblemente austera, es madera sin ningún tratamiento, pintada de blanco con Titan Lux, con un pedazo de toldo sin más, y con el libro viejo, gastado, está planteando no tanto, está la presencia del libro, evidentemente, pero lo que está planteando es una representación del acto de lectura. Leyendo sobre esta pieza, el artista habla de la hamaca. La hamaca, representada en este caso por el tejido rayado, con su... y una situación placentera, una hamaca, que mejor plan hay, ¿no? Una hamaca y una novela de Truman Capote es lo que se dice un buen plan. A mí, yo mañana por la mañana, que no tengo que trabajar, pues igual hago eso. Me bajo debajo de mi casa, una novela de Truman Capote y una hamaca. ¿Qué más queremos, no? Y esta situación placentera, de situación de lectura, Tom Barr la lleva al mundo de lo mínimo, ¿no? Al mundo de lo precario, al mundo de lo que está presente, a un mundo que está muy abstractizado, porque esto que vemos no es una hamaca, pero sin embargo es muy fácil para nosotros ver en este giro pues, el torso, los muslos y los pies, esta situación del cuerpo del lector, este otro elemento figurativo de la hamaca, y todo ello está muy depurado desde el punto de vista formal, pero a la vez es sugerente. Se limita, bueno, no es que se limite, consigue con tan mínimo número de elementos sugerir esa situación de lectura placentera. Manipulaciones sin mayor o menor interés, pero yo creo que a mí, por ejemplo, estas piezas me interesan tirando a muy poco, pero también quería ofrecer, no solamente voy a mostrarles lo que me gusta, voy a mostrarles también un poco lo que hay por el panorama. Ruth Lee es una artista que, sin duda, con una gran carga técnica, con mucha experiencia, porque lleva años y años haciendo estas piezas, consigue con libros viejos crear unos artefactos que tienen mucho de almacenamiento, artefactos híbridos en los cuales el libro se ha convertido literalmente en escultura, en los cuales hay una cierta nostalgia por lo viejo. Ella compra los libros por toneladas, porque estas son 2 piezas pequeñitas, pero hace instalaciones de 15, 10, 20 metros. Compra los libros a peso. Hay una parte de nostalgia, sin duda, de aquellos libros que fueron leídos y que ya no podrán ser leídos más, de libros viejos, pero sobre todo hay un empleo muy plástico del material libro, ¿no? Quizá el mérito de estas piezas está en que, a pesar del carácter abstracto de las piezas, en este caso en forma de prisma, en este caso en forma de cilindro, aún el material es visible. Ella no ha... Como otros artistas, ella no ha hecho papel masé con los libros, no los ha destruido del todo. Los libros casi han desaparecido, pero aún quedan como ruinas de un templo que no quedan más que 2 columnas, ruinas muy ruinosas. Aún queda ese regusto, ese olor, ese tacto, me refiero a olor metafóricamente, aún queda ese rastro de lo que fueron los libros, que luego se evidencian de una forma más claramente, digamos, por el lomo de aquí, etc. Por la portada. Lo que hace Félix González Torres... ¡Jo, qué rápido pasa el tiempo!
Lo que hace Félix González Torres son libros, estas piezas siempre se habla de ellas sobre como el minimalismo revisitado por la posmodernidad, y lo que hace Félix González Torres sencillamente es no encuadernarlas. Estas piezas nunca se suelen concebir como libros, pero cuidadito, son libros, a pesar de que son esculturas, son libros en el sentido que Félix González Torres insiste, y son piezas que se reponen cuando se cierra el museo, son libros en los que los espectadores se pueden llevar páginas, de manera que ese conjunto que por fin, ¿no?, frente al rollo antiguo, por fin esto que es un avance cultural, el lomo del libro, Félix González Torres prescinde del lomo del libro como una metáfora de la socialización. Este libro es mío, mientras que Félix González Torres dice, tomad y comed todos de él, llevaros cada uno una hoja, porque vamos a formar una comunidad, y cada una de estas hojas os van a pertenecer, y todos vosotros que las tengáis en vuestra casa, etcétera, en cierta medida formáis una comunidad, formáis un libro. Aquí están, solamente voy a ir rápido porque me interesa que vean alguna imagen del final, todas las palabras de un diccionario inglés escritas a mano en una gran hoja de papel. Aquí hay un diccionario que entendemos como volumen, pero la operación es exactamente inversa a la de James Lee Byers y a la de Paco Polán. Todo lo que entendemos un diccionario está extendido en una gran hoja de papel con una escritura microscópica en la cual, además desordenados, porque la funcionalidad del diccionario es que empieza en la A y acaba en la Z, y aquí están totalmente desordenados, están todas las palabras de un diccionario inglés. Esta es una pieza que se presentó en el espacio en el que estamos. Voy a pasar. Instalaciones en las que, muy parecida a la que hemos visto antes, en las que el libro se convierte en un material muy plástico, como las de Alicia Martín, ¿no?, que se ha hecho célebre por sus piezas tan espectaculares, en las cuales parece pues, que este balcón ha sido inundado de libros y todo un gran chorro de libros se vierte hacia afuera, o la presencia de los libros acaba rompiendo la luz de libros acaba rompiendo los tabiques de la sala. Esto lo voy a pasar también porque más o menos lo empezamos a ver. Este es otro artista, hablando del sampler, Eric Jankler, es un artista, en mi opinión, interesante. Incluso muy interesante. Me ha recordado, quizá algunos lo hayan visto y otros hayan oído hablar de la película El reloj, que se está proyectando actualmente en el Guggenheim de Bilbao. Mañana se proyectará por última vez durante 24 horas, por si a alguien le interesa, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la mañana del día siguiente. Es una película de 24 horas que trata sobre el tiempo. Pues de una forma semejante, Eric Jankler lo que hace es recoger entre miles y miles y miles y miles de libros, samplear, es la palabra exacta, algunos que tienen relación. No sé si lo leen muy bien, pero aquí, en la tradición de Sell Out, todas tienen en común la palabra sold, la palabra vender, y en la primera es el hombre que vendió la Torre Eiffel, el hombre que vendió la luna, el tercero, el hombre que vendió la muerte, la cuarta, el hombre que vendió sus sueños, la quinta, el hombre que vendió Luisiana, el hombre que vendió la Navidad, el hombre que vendió las pesadillas, el hombre que vendió a su mujer, el hombre que vendió la Vía Láctea, etcétera, etcétera. A través de la palabra, a través del concepto del hombre que vendió, Eric Jankler nos crea una biblioteca especial, una sección de la biblioteca que ya no es de antropología, de filosofía y tal, sino es la sección El hombre que vendió. Está llegando a un nivel de taxonomía bibliográfica extraordinariamente afinado, ¿no? O en esta pieza, que es fascinante en mi opinión, se titula Un plato lleno. Solamente son 3 libros, pero en el cual el primero es Desayuno con Mao, el segundo es Comida con Mussolini y el tercero se titula Cena con Mugabe, el dictador de Sudáfrica, de Zimbabue. O sea que buen día, ¿no? Te desayunas con Mao,
comes con Mussolini y ya para rematar, pues cenas con Mugabe. Bien, y está hablando de los tópicos, de las idées reçues, ¿no? de los lugares comunes, de los títulos de los libros, ¿no? El hombre que vendió, tal, desayuno con diamantes, cena a las 3, tal, ¿no? De esos lugares comunes que se emplean en los títulos. Y también, como buen sampleador, y también como hombre que conoce las bibliotecas, porque para reunir estas piezas verdaderamente hay que patearse muchas bibliotecas, hay que conocer muchos miles y miles y miles de libros, también pues, va a la sección de mediateca, la sección de audiovisuales, y aquí hay una ordenación de 110, 115 películas que se titulan de -0 a 101 y que son 100 y pico películas, van a ver algún detalle, ahí está, se me ha desordenado, en las cuales los títulos de las películas tienen una numeración. El primero es menos que 0, el segundo es 0 absoluto, bueno, también hay discos. El tercero no me acuerdo, el tercero no consigo leerlo, pero es algo de 1. El otro es 2 papás, la otra película es 2 papás y medio, la otra es 3 amigos, la otra es 4 hermanos, la otra es Hawái 5-0, la otra 6 no sé qué, la otra es El séptimo infierno, la otra es 8 y medio de Fellini y así hasta 101 dálmatas. Aquí se ven algo mejor. 8 millas, 8 y medio de Fellini, etc. Y bueno, y está hablando de la retórica del número, está hablando de esa fijación humana con la exactitud de los números y la expresividad del propio número, ¿no? Fíjense que hay películas que se titulan 99 y medio, 99 y medio, y luego son Susan Vega tiene un libro que se titula 99,9, hasta por fin una película que parece bastante asquerosita de ver, que se titula 100 chicas, 100 girls, y luego ya pues 101 dálmatas, ¿no? Acabo. Toda la biblioteca tiene secciones. Hemos visto la mediateca y también está la hemeroteca. La hemeroteca es esa cosa en la que los acontecimientos del día, ¿no? El asesinato de una diputada de León, que hoy en día parece que nos llena la cabeza, pues el mes que viene se nos habrá olvidado, ¿no? Es conocido. Pero Santiago Vilches, luchando contra esta obsolescencia de los acontecimientos, contra el propio envejecimiento inmediato de la realidad, decidió que un día concreto del año 2004, que él preveyó con un par de años de antelación, se grabaría el titular de La Vanguardia, se tatuaría el titular de La Vanguardia en su espalda, al azar. Y ese día pues, consideró que Aznar consideraba que Zapatero había fracasado. Y Vilches tiene esa noticia que a las 8 de la tarde ya el periódico está viejo, ¿no? El periódico se lee por la mañana. Al día siguiente, evidentemente, Aznar ha dicho otras cosas y tal. Pero Santiago Vilches lo tiene ahí, lo tiene en su espalda y ha hecho de lo efímero, ha hecho una imagen permanente. No quiero, quedan piezas extraordinarias, como por ejemplo esta de una de mis artistas favoritas, Christine Piegot, que coloca un libro de Arthur Conan Doyle, Las aventuras de Sherlock Holmes, y es un artista de lo mínimo, y lo que hay es una mosca aplastada, un asesinato. Hay un asesinato. O libros cocidos, ella pone a cocer libros y saca el jugo de ellos. Bien. Me gustaría seguir, pero es que no... Y además, bueno, pues por lo menos que quede tiempo para cualquier sugerencia o cualquier... He vuelto a calcular mal. He quitado diapositivas, pero he vuelto a calcular mal. ¿Tienen cualquier duda, sugerencia, cualquier idea? No. ¿Seguro? Seguro que si uno empieza, luego abrimos el debate. No les quiero obligar. ¿No? Venga, aire. Muchas gracias. Gracias. Qué rabia, qué rabia.